Bienvenidos. Les invito a compartir un nuevo capítulo de nuestra serie de videos sobre motores a inducción. Pero antes, quisiera mandar unos saludos a las siguientes personas. Darwin Valareso, que nos ve desde Ecuador. Maxi Flax, desde Chile. Roberto Meléndez, desde México. Y Ariel González, que nos ve desde Maldonado, República Oriental del Uruguay. Para todos ellos vaya un saludo muy especial que hacemos extensivo a toda la comunidad de Eléctricamente. Agradecemos a todos aquellos que con sus comentarios nos impulsan a seguir adelante con esta tarea que realizamos con mucho amor y muchísima humildad. Y ahora sí, lo prometido es deuda, así que a lo que vinimos, vamos. Bien, en primer lugar recordemos cómo se calcula la velocidad en los motores a inducción. La velocidad síncrona, que es la velocidad del campo giratorio. En realidad sabemos que la velocidad rotórica es ligeramente inferior a esta velocidad síncrona por motivos que ya hemos explicado en otros videos. Vamos a ver entonces cuál es la expresión de la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es igual a frecuencia por 60 sobre pares de polos, o también frecuencia por 120 sobre cantidad de polos. El 60 es una constante de conversión de unidades, ya que la frecuencia se mide en ciclos por segundos y la velocidad en revoluciones por minuto. Aquí el 60 se convierte en 120 porque en lugar de usar los pares de polos, usamos la cantidad de polos. Es decir, la cantidad de polos va a ser el doble de los pares de polos, por lo tanto la constante también va a ser el doble. P entonces es pares de polos, 2P cantidad de polos, F es la frecuencia en Hz y N es la velocidad en revoluciones por minuto. Vale decir que si nosotros queremos modificar la velocidad de un motor a inducción, tendremos que actuar sobre alguna de estas variables, la cantidad de polos o la frecuencia. Veamos cuáles son los principales métodos de variación de velocidad en los motores a inducción. En primer lugar tenemos que podemos lograr dos velocidades, ya sea con dos devanados independientes o mediante la conexión Dalander. Dos bobinados independientes obviamente nos dice que el mismo motor tiene dos devanados con diferentes cantidades de polos, por lo cual con un devanado gira a una velocidad y conectando el otro devanado gira a otra velocidad. En cuanto a la conexión Dalander, digamos que es una conexión que permite conmutar los polos del motor. Así, por ejemplo, podemos tener un motor que, según cómo se conmuten los polos, nos queda de 2 o 4 polos, de manera tal que estaría girando a unas 3000 o 1500 revoluciones según la cantidad de polos que logremos con la conmutación de las conexiones. Se puede lograr también un motor de 3 velocidades con un devanado independiente más un devanado en conexión Dalander. Con el independiente tenemos una velocidad y con el Dalander tenemos 2 velocidades más. Todo esto en un mismo estator, por supuesto. En tercer lugar tenemos la regulación de velocidad con el variador de frecuencia, que resulta ser la más eficiente y que incluso pone en duda la permanencia en el mercado de los motores Dalander, ya que con un variador de frecuencia se pueden obtener velocidades desde 0 hasta la máxima velocidad del motor. Es mucho más práctico y además de poder regular la velocidad tiene otras funciones importantes tales como protección contra sobrecarga, inversión del sentido de giro, frenado del motor, etc. Hay algunos otros métodos de variación de velocidad, pero son muy inusuales. Por ejemplo, en los motores con rotor bobinado se puede intercalar un reóstato en el rotor y regulando ese reóstato regular la velocidad. El inconveniente de este método es que, como el reóstato consume potencia, que transforma en calor, esto representa una pérdida bastante importante para el motor, haciendo así que disminuya su rendimiento. Bueno, veamos a continuación el sistema de variación de velocidad con dos devanados independientes. En este caso, el motor tiene en un mismo estator dos bobinados completamente independientes, cada uno de ellos con diferente cantidad de polos. Por ejemplo, 2 polos para uno, 4 polos para otro. Según se conecte uno u otro devanado, por lo tanto, la velocidad va a ser diferente. En este caso concreto, una velocidad va a ser el doble de la otra.
Con 2 polos se obtiene la velocidad rápida o alta y con 4 polos se obtiene la velocidad baja o lenta. Cada uno de los devanados deberá tener su protección térmica correspondiente, ya que trabajan en forma completamente independiente. Aquí tenemos un interruptor termomagnético que nos va a proteger nuestro circuito en caso de cortocircuito y sobrecarga, o sea, en caso de sobreintensidad. Luego tenemos un contactor KM1 que va a conectar uno de los devanados del motor con sus bornes U1, V1 y W1. Y el otro contactor KM2 conectará en su momento el otro devanado con sus bornes U2, V2, W2. Siempre es uno u otro, jamás pueden entrar en forma simultánea. Entonces aquí lo que representamos es que ambos contactores deben llevar un enclavamiento. Esto significa que hay que disponer de un dispositivo de seguridad, una conexión eléctrica, a través de la cual sea imposible que funcione un contactor si está funcionando el otro. Esto es algo similar, por no decir igual, a lo que se usa en el circuito de inversión de giro del motor trifásico. A través de enclavamientos o bloqueos se impide el funcionamiento simultáneo de ambos contactores. En este caso, este símbolo nos está indicando que los contactores están enclavados, o sea que si uno está funcionando, el otro no puede funcionar. Esto concretamente significa enclavamiento mecánico. Pero también hay enclavamientos eléctricos a través de contactos auxiliares o a través de pulsadores. Bueno, muchachos, atención porque acá es donde viene la parte donde muere el muchachito de la película. Vamos a explicar las conexiones del motor Dalander. Así que presten mucha atención porque si bien no es complicado, hay que seguirle el hilo para poderlo entender. Yo traté acá en el pizarrón de hacerlo lo más clarito posible. No sé si lo logré, pero vamos a comenzar con la explicación. Bien, la conexión Dalander, como nosotros decíamos, consiste en un bobinado en el que se pueden conmutar los polos. O sea, yo puedo tener una cierta cantidad de polos en una conexión y en la otra el doble o la mitad, según cómo se mire. Pongamos, por ejemplo, que en una de las conexiones yo tengo 2 polos y en otra de las conexiones tengo 4 polos. Entonces estaría obteniendo 3000 revoluciones por minuto en la de 2 polos y 1500 en la de 4 polos. Obviamente que esta es la velocidad síncrona, no es la velocidad del rotor, pero bueno, si cambia la velocidad síncrona, cambia también la del rotor. Ponele que la del rotor en vez de 1500 será 1400 y pico, muy cerca de 1500, y la de 2 polos será 2800, 2900, por ahí va a andar. ¿Bien? Entonces con 2 polos tengo lo que llamamos la rápida y con 4 polos la lenta, o la alta y la baja. ¿Sí? También puede ser que tengamos 4 polos y 8 polos, donde siempre una cantidad de polos es el doble de la otra, y donde siempre una velocidad es el doble de la otra. Así que veamos, en primer lugar, una de las conexiones de este tipo de motores que se llama conexión triángulo doble estrella, también conocida como conexión a par constante. Este sería el esquema del motor Dalander. Estos motores ya tienen en su interior realizadas estas uniones. O sea, esto no lo podemos modificar. Acá tenemos una unión, acá otra y acá otra. Esto es inmodificable. Y luego tenemos puntos medios. Bien, en cada fase tenemos puntos medios. Esto que está representado aquí con 2 bobinas, obviamente pueden ser más de 2. Pueden ser grupos, cada uno de ellos, de varias bobinas. Pero simplificando el ejemplo, digamos que acá hay 2 bobinas, y acá hay 2 bobinas, y acá hay 2 bobinas. Si tomamos los extremos, estamos tomando el total de la fase. Y si tomamos el punto medio, estamos tomando la mitad, o sea, una sola bobina. Digamos, ¿no? Que este bobinado tiene 2 extremos y un punto medio, lo mismo este, lo mismo este. Los extremos se llaman 1, V1 y W1. Los puntos medios se denominan U2, V2 y W2. Y están conectados a la bornera del motor.
de esta manera que ustedes ven acá. U1, V1, W1, W2, U2 y V2. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque siempre los terminales se conectan cruzados, al igual que en el motor a inducción de jaula de ardilla, sencillo, digamos, de un solo bobinado y una sola velocidad. Lo que no podemos modificar acá es la tensión de la línea, porque los motores de un solo bobinado siempre vienen para dos tensiones. Pongamos 220, 380, por ejemplo, donde 220 sería la conexión triángulo y 380 sería la conexión estrella. Pero acá no podemos modificar, es para una sola y única tensión. Fíjense que acá tendríamos V1, V2, U sub 1, U sub 2, W1, W2. Cruzadito como siempre, para no perder la costumbre. Bien, ¿cómo tenemos entonces las dos conexiones que determinan las dos velocidades? Veamos. Esta es la primera conexión, denominada conexión triángulo, donde se alimentan los extremos, los vértices de este triángulo, y se dejan desconectados los puntos medios. Bien, esta es una conexión. Ahora les voy a explicar cómo se logra internamente el cambio de velocidad. Pero en principio quiero que comprendan las conexiones. Se alimentan los vértices, se dejan libres los puntos medios. ¿Correcto? Entonces estaríamos frente a esta conexión. Se alimentan los tres vértices del triángulo, digamos los extremos, y se dejan libres los puntos medios. Y con esto se obtiene la conexión que llamamos lenta o baja velocidad. Para obtener la velocidad rápida o alta, tenemos que realizar la conexión doble estrella. Esto y esto es lo mismo, que no lo parezca. Lo dibujé de las dos maneras, intentando que se entendiera mejor. Espero no haberlo complicado. Este es el dibujo clásico de la conexión doble estrella. Ustedes dirán, pero parece un triángulo. Bueno, veamos. En este caso se alimentan los tres puntos medios y se unen los extremos. Se alimentan los tres puntos medios y se unen los extremos. O sea que nos queda como aquí en la hornera. U1, V1 y W1, que eran los extremos, se puentean como si fuera una estrella y se alimentan ahora los puntos medios W2, U2 y V2. De esta manera se obtiene la velocidad rápida o alta. Recalculando. Entonces, fíjense que nosotros acá estamos alimentando por los puntos medios, que son estos tres. U2, V2, W2. Y estamos uniendo los extremos. Los extremos son estos tres, que los estamos uniendo acá. Yo lo dibujé de esta manera, ahí formando un hexágono, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ustedes pueden ver acá que de cualquier manera los extremos quedan unidos y se alimentan los puntos medios. Y se forma en realidad una estrella, que se llama doble estrella, porque las dos mitades de cada devanado de fase quedan en paralelo. Pero veamos. Supónganse que acá no nos gustó esta conexión o no la entendimos. Entonces, ¿qué hacemos? Y borramos esto. Borramos esto. Y hacemos esto. Olvídate de los extremos, no importa, ya los explicamos. Borramos acá. Y hacemos esto. Venimos aquí, aquí y aquí. Y ahí se parece más a una estrella, ¿verdad? Una doble estrella, porque están las dos mitades de cada fase conectadas en paralelo. Esto es una doble estrella. Y es lo mismo que esto. Fíjense, se alimentan los puntos medios y se puentean los extremos. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver cómo se logra la velocidad lenta y la rápida. De la siguiente manera. Cuando nosotros alimentamos los extremos y dejamos libres los puntos medios, pasa esto. Yo acá dibujé una sola fase, ¿verdad? Donde esto es una mitad y esto es la otra mitad. Este es el principio, este es el final y este es el punto medio. Podría ser, por ejemplo, W1 y 1 los extremos y W2 el punto medio. O podría ser acá o podría ser acá. Cualquiera de las tres. Siempre todas tienen un principio, un final y un punto medio, ¿sí? Bien. Vamos a suponer que nosotros alimentamos estas bobinas con corriente continua para hacerlo más fácil. Yo siempre tomo el sentido convencional de la corriente, de positivo a negativo. Entonces la corriente entra por acá, sube, sigue por aquí, baja por aquí, viene por acá, sube por acá, sigue por acá y baja por acá. Ese es el recorrido de la corriente.
Y ustedes recordarán que en un conductor rectilíneo, la corriente forma un campo magnético de líneas circulares y concéntricas. Si ustedes tienen un conductor, pongamos con corriente entrante, a su alrededor se forma un campo magnético con líneas de fuerza circulares. Y si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar señala la corriente y el resto de los dedos el sentido de la línea de fuerza, entonces acá las líneas de fuerza van a circular en sentido horario. Corriente entrante, líneas en sentido horario. Va a ser así, así, así y así. ¿Sí? Obviamente que si la corriente es saliente, estas líneas de fuerza van a tener sentido contrario, van a circular en sentido antihorario. Sería corriente para allá, líneas en sentido antihorario. Eso, si ustedes lo quieren repasar, tenemos unos videos de electromagnetismo. Hicimos una serie de 7 videos sobre electromagnetismo. Ustedes pongan electromagnetismo en el buscador del canal y lo van a encontrar enseguida. Por eso hay que tener una base de electromagnetismo siempre para poder entender todo este tipo de cosas, como los motores, por ejemplo, o cualquier otro tipo de máquina eléctrica. Acá la corriente es hacia arriba. Si yo aplico la regla de la mano derecha, corriente hacia arriba, líneas en este sentido. Fíjense, las líneas de fuerza salen de este lado de la espira y entran en este otro lado. Y como las líneas de fuerza salen en el norte y entran en el sur, ustedes van a tener, esto es un norte porque de acá salen las líneas, y esto es un sur porque acá entran las líneas. De este otro lado la corriente baja, así que las líneas de fuerza, si aplicamos la regla de la mano derecha, me tuve que cruzar, perdón. Corriente para abajo, líneas de fuerza en este sentido. Entran acá, o sea que este es un sur, salen acá, o sea que este es un norte. Aquí pasa lo mismo que acá, y aquí pasa lo mismo que acá. Quiere decir que acá tengo norte-sur, sur, norte, norte, sur, sur, norte. Y acá se forman los polos magnéticos, que son 4 polos, 2 nortes y 2 sures. Veamos. Acá tienen sur y sur. Esto es un polo sur. Acá hay un polo sur. Acá, en norte-norte, hay un polo norte. Sur y sur, hay otro polo sur. Y este norte con este, acá forman un polo norte. Entonces tienen 1, 2, 3, y entre estas dos mitades el cuarto polo. Es decir, que con esta conexión, que se llama de polos consecuentes, tenemos 4 polos. Por lo tanto, sería la velocidad lenta. 4 polos serían 1500 revoluciones por minuto, pongamos. Se puede hacer el mismo ejemplo para 4 polos, etc., ¿no? Yo lo hice para 2, que es más fácil. Vamos a analizar ahora la conexión para la velocidad alta o rápida, donde se alimentan los puntos medios, como ustedes pueden ver en la bornera, y se puentean los extremos. Entonces acá alimentamos punto medio, puenteamos extremos, y acá sacaríamos la alimentación para un polo de alimentación y acá otro. O sea, acá tenemos un negativo y acá tenemos un positivo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. La corriente entra por acá. Recuerden que estamos poniendo positivo o negativo porque estamos suponiendo que el motor trabaja con corriente continua. Para simplificar el ejemplo, usamos continua para simplificar el ejemplo. La corriente entra por acá, en este punto medio, y se divide. Una parte toma por aquí, la otra parte toma por acá. Así que en esta bobina la corriente tiene sentido horario, y en esta otra bobina la corriente tiene sentido antihorario. Antihorario. Y vean ustedes que aquí la corriente es hacia abajo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, si aquí aplicamos la regla de la mano derecha, corriente hacia abajo, acá las líneas de fuerza están saliendo de esta cara de la bobina, y acá lo mismo, corriente hacia arriba, las líneas de fuerza salen. O sea, si de esta cara de la bobina salen las líneas de fuerza, quiere decir que esto es un norte. De este otro lado, corriente para arriba, líneas de fuerza entran en esta cara de la bobina. Si lo hacemos del otro lado de la espira, corriente hacia abajo, líneas entran en esta cara de la espira. Por lo tanto, acá hay un sur, ya que las líneas de fuerza entran en el sur. Acá tenemos un norte, acá tenemos un sur, y entonces tenemos 2 polos. Y este tipo de conexión se llama de polos alternados o alternos.
Entonces para la lenta nos queda una conexión de polos consecuentes y para la rápida una conexión de polos alternos o alternados. Una de las cosas que uno se puede llegar a preguntar es ¿cómo yo puedo saber frente a la bornera del motor si es un Dalander o es un motor de un solo bobinado? Porque yo tengo acá, tengo 6 bornes al igual que en un motor de un solo bobinado. Bueno, en un motor de solo bobinado yo tendría una bobina acá, una fase, o sea que acá tiene que haber continuidad, acá tengo la otra fase, tiene que haber continuidad, y acá tengo la otra fase, tiene que haber continuidad. Pero no puede haber continuidad ni entre principios ni entre finales, porque son completamente independientes. Sin embargo, si acá ustedes miden, supóngase, entre W2 y U2, acá, W2 y U2, les va a dar la resistencia de estos dos devanados, la suma de estas dos resistencias que quedarían en serie. Si miden entre U2 y V2, U2 y V2 le va a dar la resistencia de estos dos en serie. Si miden entre W2 y V2, W2 acá, V2 acá, les va a dar esta resistencia de estos dos en serie. O sea, siempre les va a dar una resistencia, ya sea que midan en forma cruzada, o ya sea que midan aquí o aquí también. Si miden entre 1 y V1, U1 y V1, están midiendo esta resistencia. Si miden entre V1 y W1, acá, están midiendo el valor de estas dos en serie. ¿Bien? O sea que siempre, ya sea que midan aquí arriba o aquí abajo, les va a dar un valor de resistencia que va a ser el doble de lo que ustedes van a medir cuando midan en forma cruzada. Eso quiere decir que el motor es un Dalander y no un motor de un solo bobinado. Además, en la placa de características va a tener indicado las dos velocidades que nos puede brindar, pero recuerden que siempre la tensión es una sola, o sea, no se puede conectar a dos tensiones con un motor de simple bobinado. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda posible conexión Dalander, que se llama estrella-doble estrella, o también conocida como conexión a potencia constante. Esto es muy parecido al anterior, solo que yo se lo dibujé aquí de otra manera, de la manera que me pareció más fácil de comprender. Veamos. En primer lugar, esto es un puente interno, no lo podemos modificar. Esto es lo mismo, esto es lo mismo y esto es lo mismo, ¿sí? Son puentes internos, no los podemos modificar bajo ningún concepto. Ya están unidos adentro del motor. Luego tenemos los principios U1, V1 y W1 y los puntos medios U2, V2 y W2. Para obtener la conexión estrella se alimentan los tres principios o los tres extremos, si ustedes quieren llamarlo. U sub 1, V sub 1 y W sub 1. Y se dejan desconectados los tres puntos medios, como pueden ver aquí en la bornera. Se alimentan U1, V1, W1 y se dejan desconectados W2, U2 y V2. Se obtiene así la velocidad lenta. ¿Recuerdan el análisis que hicimos para la otra conexión? Donde la velocidad lenta se obtenía a través de una conexión de las bobinas que se llama de polos consecuentes. Así como la rápida se obtenía a partir de una conexión llamada polos alternados. Siguiente. Conexión doble estrella. Se unen los extremos U1, V1 y W1 y se alimentan los puntos medios U2, V2, W2. De esta manera, como pueden ver, acá tenemos una estrella y aquí otra, o sea que por eso se llama doble estrella. Y en la bornera se puentean los extremos y se alimentan los puntos medios. Y vean qué cosa interesante, que tanto en la conexión triángulo doble estrella como en la conexión estrella doble estrella, la lenta se obtiene alimentando los extremos y dejando libres los puntos medios, y la rápida puenteando los extremos y alimentando los puntos medios. Eso es exactamente igual. Bueno, y ahora vamos a ver el circuito que se requiere para lograr la conexión rápida y lenta en los motores Dalander utilizando contactores. Aquí tenemos el circuito de potencia, el de control no lo vamos a analizar porque si no se haría demasiado largo el video y nos estaríamos apartando del tema central. Aquí tenemos Q sub 1, un interruptor termomagnético
que protege contra sobrecorriente a nuestro circuito, y 3 contactores, KM3, KM1, KM2. 2 relés térmicos, F1 y F2. Recuerden que en estos motores, cada una de las conexiones correspondientes a cada velocidad debe llevar su correspondiente relé térmico. Esta sería la bornera, donde tenemos los extremos U1, V1, W1 y los puntos medios W2, U2 y V2. Aquí volvemos a la bornera del motor, donde teníamos los extremos y los puntos medios. Para obtener la velocidad lenta o baja, se deben alimentar los extremos y dejar libres los puntos medios. Y para obtener la velocidad rápida o alta, se deben alimentar los puntos medios y cortocircuitar los extremos, obteniendo así una conexión tipo estrella. Observen ustedes que para la conexión lenta debe activarse el contactor KM1. KM1 es este de acá. Cuando se activa KM1, alimenta los 3 extremos y se obtiene así la velocidad lenta. Luego sale del servicio KM1 y se conecta KM2 y KM3. KM2 cortocircuita los extremos U1, V1 y W1, y KM3 alimenta los puntos medios, al igual que lo vemos aquí en la bornera. Así obtenemos la velocidad rápida. Y bien, hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su atención. De mi parte, les digo hasta la próxima clase y como siempre, vamos nosotros.